Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos y a todas? Yo soy Mónica Cac y esto es Didáctica a la Carta, orientaciones para la enseñanza en educación inicial y educación primaria. Los formatos que utilicé en las temporadas anteriores fueron de clases en la temporada número 1, de problematizaciones en la temporada número 2 y de conversaciones en la temporada número 3. En esta otra temporada, el formato es diferente. En esta cuarta temporada, Didáctica a la Carta funciona como introducción a los talleres que estamos organizando dentro del ciclo de acompañamiento docente, talleres virtuales, destinados estos talleres a estudiantes y docentes de educación inicial y educación primaria. Ya hemos realizado 2 talleres cuyas introducciones en didáctica a la carta los pueden ver en el episodio 1 y 2 y nos preparamos para este jueves 18 de agosto en el que vamos a estar hablando de los recursos lúdicos que promueven el aprendizaje grupal. La descripción o la información de este tercer taller la voy a poner en la descripción de este video. Pueden fijarse entonces abajo. Y antes de empezar con el episodio 3 propiamente dicho, les voy a pedir lo mismo que les estoy pidiendo en los episodios anteriores, que se suscriban a este canal, que cliquen en la campanita de notificaciones y que si les gustó este video, lo compartan entre colegas. Esta es la lógica youtuberiana, si se puede decir así, con la que los creadores y las creadoras de contenido podemos hacer que estos videos se difundan dentro del espacio virtual. Recursos lúdicos que promueven el aprendizaje grupal. Recursos, juegos y narrativas grupales. Todo esto operando como introducción al taller número 3 que estaremos desarrollando el jueves 18 de agosto de manera virtual y como les dije, la información la pueden encontrar en la descripción de este video. Vamos entonces a ello. Y para iniciar el desarrollo de este episodio voy a empezar con 3 interrogantes. ¿De qué se trata el aprendizaje grupal? ¿Usamos indistintamente los términos recursos y materiales? Y finalmente, ¿es lo mismo hablar de lo lúdico que del juego? Preguntas que ustedes mismos se pueden empezar a contestar e incluso pueden llevar al debate a sus instituciones. El aprendizaje grupal. En el libro El grupo y lo grupal, en el jardín maternal, que fue publicado por Novedades Educativas y que ustedes pueden adquirir en librería para docentes, me encargué personalmente de diferenciar que no es lo mismo o de distinguir que no es lo mismo transitar un proceso de aprendizaje compartiendo meramente un espacio y tiempo junto a otros y otras que hacerlo, que producir conocimiento con esas otras personas, compañeros y compañeras. La diferencia radica en los trabajos u haceres que son de orden emocional, cognitivo y de creación, que intervienen en la producción de conocimiento, es decir, que intervienen en el aprendizaje y que se ponen de manifiesto con intencionalidad didáctica. Entonces, ¿qué significa esto? Esperen que agarro el machete. Voy a explicar los trabajos u haceres de orden emocional. Estos hacen a las prácticas que favorecen la constitución del cuerpo materno. Este cuerpo materno que sostiene y aloja a los procesos individuales de aprendizaje. Lo explico un poquito más. Así como en el recién nacido o los recién nacidos necesitan de ese
cuerpo materno o ese cuerpo que los materne, que los abrace en representación del mundo que los recibe. En las instituciones educativas, cada uno de los miembros del grupo necesita que algo del orden del alojamiento, de la hospitalidad, los abrace y lo haga sentirse parte integrante de ese todo al que voy a llamar cuerpo grupal, que opera como una plataforma de sostén de los aprendizajes individuales. Entonces, eh, para no ser masificado en ese todo y considerado que por el hecho mismo de compartir un espacio y tiempo se es un grupo, propongo que nos detengamos a pensar en cómo, y lo promovamos, ¿no? A través de recursos lúdicos, como voy a hablar después, que lo promovamos favoreciendo, provocando diversas prácticas que hagan que emerja la singularidad de cada uno, integrándose en ese todo al que llamamos, o al que llamo en este caso, el cuerpo grupal. Un entramado intersubjetivo que opera de plataforma de sostén para los aprendizajes o para que cada uno de los niños y niñas pueda transitar su proceso individual de aprendizaje. Entonces, eh, bien ahora que a colación que puedo explicar justamente los trabajos o haceres que hacen a el orden cognitivo. Primero hablé del emocional. Entonces, todos estos trabajos se realizan en simultáneo. Entonces, mientras vamos conformando o ayudando a que se conforme ese cuerpo grupal que sostiene los aprendizajes individuales, los trabajos o haceres de orden cognitivo hacen a las operaciones de comunicación cognitivo-lingüísticas. Quiere decir que se puedan contar entre ellos lo que quieran contarse, puedan explicar, puedan argumentar sus opiniones, el otro le puede hacer preguntas, todo lo que tiene que ver con operaciones de pensamiento de orden lingüístico, es decir, no solo de pensamiento cognitivo, sino de una operación que permite poner en acto lo que siento, lo que pienso, lo que quiero expresar en relación a otros y a otras. Y en esos intersticios es donde entra la intervención didáctica del docente, promoviendo entonces, como dije, que se cuenten, que se expliquen, que se hablen, que se relacionen con la palabra. Luego, los trabajos o haceres que tienen que ver con la creación hacen a la práctica de colaboración y cooperación, es decir, al poder hacer con otros y otras en un mismo tipo, en un mismo proyecto, sea del tipo que sea, un proyecto puede ser hacer un juego juntos, en parejas, en equipos, en grupo total, pero tiene que ver cómo intervenimos para que puedan cooperar, hacer juntos y colaborar con las distintas producciones. Todos esos trabajos o haceres, como me gusta decir, eh, se ponen en evidencia cuando hay una intencionalidad docente de promover que esto suceda. Y en su conjunto, todo esto hace al aprendizaje grupal justamente. En algunos minutos más adelante voy a estar explicando detalladamente o compartiendo con ustedes algunas sugerencias para la acción, donde voy a profundizar en algunos de los ejemplos que estoy. Avanzo entonces con el segundo interrogante, que lo formulo de la siguiente manera. ¿Nos referimos indistintamente a los términos recursos y materiales?
Y desafiando al discurso docente que está instalado, yo respondo no. Voy a explicar por qué. Los materiales son, cuando hablamos de materiales, nos referimos a esos objetos tangibles que tienen una materialidad concreta, como por ejemplo puede ser materiales de librería, papeles, tijeras, plasticola, papelitos de colores, témperas, pinceles, o también a los materiales de juego, pelotas, sogas, muñecos, incluso libros u otros materiales. También puedo hablar de las imágenes que usamos o incluso el cuerpo y la voz. Todos ellos son ejemplos de materiales concretos. En cambio, los recursos representan justamente la intervención, el uso que le hago de esos materiales en búsqueda o con la intención de provocar un cierto efecto en mis prácticas docentes y en los niños y niñas, obviamente. Por ejemplo, si pensamos en un títere, dije antes, puede ser un material tangible, tiene su propia materialidad, valga la redundancia. Ahora bien, si yo estoy pensando en generar una conversación, por ejemplo, cuando trabajamos la ESI en relación a los secretos, tomo el títere y lo intervengo, hago un uso específico de ese material en procura de alcanzar un efecto determinado. Entonces, ¿qué hago? Creo el guión, preparo la escena, imposto la voz, imposto el cuerpo y todo eso que hago y cómo lo utilizo hace a que ese material se convierta en un recurso, en una estrategia, también podríamos decir. Vamos a tener que pensar entonces que cuando hablamos de recursos lúdicos que promueven el aprendizaje grupal, vamos a estar apelando a la utilización de ciertos materiales con intencionalidad didáctica para provocar lo que estuve hablando antes, esos trabajos u haceres, prácticas que promueven la intersubjetividad, de orden emocional, de orden cognitivo y del orden de la creación o producción de conocimiento compartido. Bueno, y llegamos entonces al tercer interrogante. ¿Es lo mismo hablar de lo lúdico que hablar del juego? Y otra vez desafiando al discurso docente que esté instalado, respondo no. Lo lúdico trasciende el juego, hace como categoría al impulso creativo y creador de la búsqueda de sentido en el tema o área que sea. Es decir, cuando algo nos llama la atención, nos genera inquietud o nos moviliza, internamente y como capacidad propia de los seres humanos o algo inherente a los seres humanos, se activa en nosotros justamente esa capacidad lúdica que nos lleva a hacer algo para poder darle significado. Es decir, y valga la redundancia, para darle sentido a ese algo que nos inquieta. Es decir, a buscarle un cauce de entendimiento y de comprensión. Dicho esto que acabo de decir, entonces estamos hablando de lo lúdico más allá de la realización de un juego propiamente dicho, que de por sí también, obviamente, es algo lúdico un juego, ¿no? Pero cuando no, me refiero como calificativo de los recursos lúdicos, ¿no? Cuando me estoy refiriendo ahí a lo lúdico, me estoy refiriendo a una intervención que propongo sobre el material que le dé cauce o que permita esa estrategia, ese recurso, darle cauce a eso que
en una primera instancia provoqué, disparé, como se dice, para que genere intriga, conmoción, duda, inquietud, asombro, todo eso que motiva genera una sensación de querer avanzar en ello, de darle significado, de poder entenderlo, asirlo, comprenderlo. Y entonces los recursos que genero no solo se quedan en recursos motivacionales, sino que se convierten en recursos lúdicos cuando permiten que o permiten un determinado despliegue donde los niños, las niñas pueden identificarse en primera instancia o con esa situación que se plantea o tema como planteé antes y activar su impulso lúdico que lo va a hacer o la va a hacer querer avanzar en eso. Es complejo, ¿no? Claro que es complejo y por su complejidad no es tan tratado en las formaciones, lo que hace que muchas veces, justamente y volviendo para atrás, nos quedemos en que los recursos son los materiales. Pero llegado a este punto, se estarán dando cuenta ustedes mismos que distingo la palabra material de recurso justamente para ver esa distancia que hay entre uno y otro, que es donde interviene el docente, media al docente, creando ese recurso para el alcance de esa construcción de conocimiento, para ese aprendizaje. Por lo tanto, fíjense todo lo que tiene que tener como potencialidad el recurso para que sea lúdico, porque si no, se queda en lo motivacional. De esto estaremos hablando el jueves 18 a las 5:30 de la tarde, taller virtual, en el taller del ciclo de acompañamiento docente. Los invito y las invito a participar. Pero vayamos a justamente las sugerencias para la... Bueno, y habiendo hecho esta introducción a los recursos lúdicos que promueven el aprendizaje grupal, voy a ir entonces ahora directamente a las sugerencias para la acción. Y lo voy a hacer discriminando tres tópicos. Recursos lúdicos justamente que promueven el aprendizaje grupal, los juegos y las narrativas grupales. Vayamos a eso. Bueno, focalizando la intencionalidad didáctica en los trabajos o haceres de orden emocional, cognitivo y de creación que intervienen en la producción de conocimiento, los recursos lúdicos que promueven el aprendizaje grupal pueden ser, como dice acá en la placa, ordenar la sala, elegir responsables de tarea, diseñar y hacer una bandera del grupo y antes que eso incluso elegir el nombre del grupo a través de una votación. Claro, estoy imaginando que ustedes no habían pensado en recursos lúdicos que promueven el aprendizaje grupal, casi tocándose con el diseño de propuestas de este tipo. Quizás tenían asociado esto de los recursos lúdicos a objetos que de alguna manera, por así decirlo, maravillan a los chicos. Ahora bien, recuerden lo que estuve mencionando respecto a la diferencia entre materiales y recursos. Entonces, voy a explicar el primero de estos ejemplos, ordenar la sala, donde contamos con una materialidad de base que es el mobiliario de la sala, mesas y sillas, los objetos de limpieza, trapitos rociadores, los materiales de juego que se pueden haber usado, materiales de librería, los abrigos, mochilas y en sí mismo el desorden como materialidad en sí misma para provocar que algo del orden del aprender con otros se ponga en acto. Voy a explicar entonces cómo haría yo una posible secuencia
de enseñanza y de aprendizaje para que esta propuesta de ordenar las salas entre todos, de ordenar la sala o el aula entre todos, opere como gran estrategia y a su vez cada uno de esos materiales como recurso lúdico, porque le pongo intencionalidad, que promueve estos trabajos o haceres de distinto orden. Entonces yo podría hacer que junto a los niños, les pido a los niños que nos apoyemos contra una pared para mirar cómo está la sala, que podamos preguntar de alguna manera motivadora, por ejemplo, a ver quién encuentra algo que esté fuera de lugar o quién se imagina qué podrán decir los chicos del turno contrario y las nenas cuando entren a la sala y la señorita, y cuando entren a la maestra, cuando entren a la sala o al aula y vean cómo está la sala desordenada, qué pueden llegar a decir y qué cara pueden decir, poner. Y esto lo digo porque el recurso no opera de una vez y se sostiene en su intensidad. Necesitamos, por ser niños pequeños, necesitamos ir reforzando esa activación del impulso lúdico. Entonces, cada una de estas preguntas va a tener que tener algún aditamento que nosotros sabemos que a los niños y a las niñas les interesa. Como por ejemplo, ¿qué pasaría si la mesa quedó muy sucia y uno dice, ¿quién quisiera limpiar la mesa con un rociador con agua y un trapito? Y esto no es magia, a los chicos les encanta hacer eso y entonces yo aprovecho la materialidad del objeto, rociador y trapito, formulo un interrogante, hago una pregunta que, y ahí tenemos la mediación o la intervención del docente, que active, que refuerce la activación de ese impulso lúdico, y entonces alguien podrá decir, yo quiero limpiar las mesas. ¿Por qué? Porque me gusta el rociador y el trapito. Entonces yo tengo que montarme sobre eso que empieza a darse curso y decir, ¿y con quién quisiera o quién quisieras que te ayude? Y le podés preguntar si te quiere ayudar. ¿Cómo pueden elegir quién va con el rociador primero y quién después? Y lo mismo con el trapito. Bueno, todas esas intervenciones que estoy haciendo son recursos lúdicos, ¿no? Que provocan y dan que pensar, que provocan y hacen que el otro vaya a querer darle sentido, significado, cauce de entendimiento y de comprensión a eso que está pasando. Lo mismo, en este sentido, puede pasar con los juguetes desordenados, con colgar la ropa en el perchero, con acomodar las sillas. ¿Quién dice, fíjense si le decimos, ¿quién quiere agarrar una silla y llevarla a otro lado para que quede espacio para barrer? ¿Y quién quiere agarrar la escoba? ¿Y quién quiere pedirle ayuda a un compañero para que le junte con la pala? Todas estas intervenciones que hago son tendientes a promover los trabajos y haceres de orden emocional, cognitivo y de creación que promueven el aprendizaje grupal. Cuando la sala está ordenada y sosteniendo y reforzando en el desarrollo de esta propuesta, puedo llevarme, pedirle a los chicos que nos retiremos, que miremos cómo está la sala y preguntar, ¿quién fue el encargado de limpiar la mesa? ¿Cómo hiciste para que quede tan limpia? Entonces ahí tienen que contar, describir, enumerar pasos y todos podemos aplaudirlos por lo bien que lo hicieron, y lo mismo puede pasar cuando no sale tan bien, y pedirle a los compañeros que nos den una explicación de por qué si se hicieron responsables de ordenar tal o cual cosa, qué les pasó que no pudieron ordenarla. Todo esto que estoy hablando son recursos lúdicos que promueven el aprendizaje grupal. Es complejo pensarlo. Y es complejo pensarlo también cuando en la elección de los responsables de tarea, en la construcción de la bandera, porque lo que hay que pensar acá no es el título de la propuesta o la síntesis de la propuesta, sino, más allá de eso, cómo voy, ¿no?
generando intervenciones que van entramando lo emocional, lo cognitivo y los trabajos o haceres del orden de la creación. Bueno, esto a nivel de recursos lúdicos lo vamos a profundizar en el taller del día jueves. En la descripción de este video va a estar la información. Vamos con más sugerencias para la acción. Y visto desde la perspectiva del aprendizaje grupal, podemos apelar a juegos muy simples donde podamos poner de manifiesto la singularidad de cada uno de los niños alojada en una escena, en un marco de contención grupal. Por ejemplo, al gran bonete, la ronda o jaula de los animales, no me gusta decirle jaula de los animales justamente y por eso le estoy cambiando el nombre al juego, y el hop. Voy a explicar el primero y los otros dos los vamos a trabajar en el taller. Al gran bonete. Es un juego donde en una ronda compartida se canta. Al gran bonete se le ha perdido un pirulete y dice que lo tiene María Meterete. Y entonces María tiene que decir, yo señor, y todos juntos contestan, sí señor. Y entonces María responde, no señor. Y todos le contestan, pues entonces, ¿quién lo tiene? Las que son de mi generación conocerán este juego. Y entonces, finalmente, el que ha sido nombrado, en este caso María, la que ha sido nombrado, nombra a otro o a otra compañera. Y entonces la ronda vuelve a cantar. Al gran bonete se le ha perdido un pirulete y dice que lo tiene. Y decimos el nombre de a quien nombró María. Y entonces esa persona dice, ¿quién? ¿Yo? Y todos contestan, sí, yo sé, no, perdón, dice, yo señor, y todos contestan, sí señor o señora. Y entonces el otro dice, no señor, pues entonces, ¿quién lo tiene? Y entonces, más allá de que pueden buscar el Gran Bonete en YouTube o cualquier canción que tenga que ver con que todos cantemos y se individualice a uno en particular, esto posibilita que los niños, cada uno de los niños o niñas, realice todos hacia esa persona y cada persona en sí misma, una mirada que pone en relación lo uno en el todo en el uno. En ese interjuego son prácticas, son recursos de orden emocional, cognitivo y de creación, porque la canción o el juego se hace entre todos en la medida de que todos participen. Ahora bien, para que cada uno quiera responder y participar, tiene que haber un clima emocional que así lo posibilite. A su vez, tiene que haber una o dos o tres pasadas donde cada uno de los niños pueda ver qué contesta y cómo contesta. Dense cuenta que en un solo juego se concentran los tres tipos de trabajos o haceres que promueven el aprendizaje grupal. ¿Y por qué lo promueven? Porque este juego, sin la emergencia, la presentación de ese ser individual en el todo y sin la participación cooperativa entre los todos, que es el grupo que pregunta, y cada uno que responde, el juego no se puede hacer. Como en algún momento hemos hablado, ¿no? Sería importante en el orden del aprendizaje que una vez que el juego encuentre su dinámica, que tal vez no es ni en la primera vez que se juega ni en la segunda, sino cuando se torna algo ya más conocido y que hace al orden del ritual del grupo, sería importante que podamos pensar con los chicos cómo fue que pudimos hacer que nos salga una ronda entera con todos los nombres bien, porque ahí estaría
estaríamos haciendo la metacognición del aprendizaje grupal justamente. Por último, voy a compartir con ustedes sugerencias, una sugerencia para la práctica en torno a las narrativas grupales. Y para eso voy a contar una experiencia propia que la armé como recurso lúdico a partir de este libro, véase material libro, que se llama Las bicis del sol, es de Rosa María Rey y María del Carmen Capel, de Ediciones Polígono, creo que siga saliendo, y que trata de una pandilla, no es una pandilla, un grupo de chicos que son de un mismo pueblo llamado Meristemo. Este libro se organiza en distintos capítulos, cada uno son independientes, que tratan de cosas que les pasan a los chicos en el pueblo. Yo después voy a poner la referencia a otros talleres donde trabajé esto de meristemo, porque realmente a mí particularmente me resulta uno de mis recursos lúdicos por excelencia en torno a esto del aprendizaje grupal, ¿no? Y entonces, lo que yo hago en esto de intervenir el material en aras de crear mi propio recurso lúdico es presentar a los personajes del cuento con los nombres de los chicos y chicas del grupo, de modo tal que pueda reforzar, como dije antes, la proyección, la activación, perdón, del impulso lúdico, querer saber qué le pasa a ese personaje que se llama igual a mí. Cuando estas historias que empiezo a contar con los chicos se empiezan a tornar promotoras del aprendizaje grupal. Por ejemplo, cuando aparecen historias que, si bien yo se las leía a ellos, aparecen espacios en blanco o aparecen preguntas donde la historia continúa a partir de lo que los chicos están proponiendo. Ahora bien, en esto de que ellos proponen continuidad o formas de resolución de cada una de estas historias, está en mi capacidad de estar atenta a lo que sucede para hacer que lo que uno dice sea preguntado por otro, sea reargumentado por otro le dé u otra le dé otra posibilidad, que yo pueda mostrarles cuántas posibilidades de continuidad de la historia han surgido en esta conversación y que elijamos la más conveniente o no, depende por qué, se dan cuenta cómo en lo que puede ser bueno, ahora podría llamarse como una serie que vamos contando distintos capítulos o episodios y que aparte, como lo trabajé en un link que incluso le voy a poner en la descripción de este video, pueden llevar desde la historia a la elaboración de un proyecto grupal, porque en esto del qué pasó que yo abro para que la historia continúe y no dar la historia terminada y ya hecha, que es lo que podría suceder cuando uno solamente se limita a narrarles o contarles un cuento enmarcado en el desarrollo de, o en el aprendizaje o en el estar trabajando la literatura, cuando yo lo estoy usando como narrativa grupal, como recurso lúdico, cuando estoy utilizando, perdón, la narrativa grupal como recurso lúdico que promueve justamente el aprendizaje grupal, valga la redundancia, yo hago otro tratamiento del objeto libro, lo intervengo porque le estoy cargando la intencionalidad de que esto que abren las distintas historias se convierta no solo
en sostén emocional de cada uno de los participantes, porque en esto de que cada uno de los participantes puede estar representado en las historias con su propia conflictividad o con las cosas buenas que le pasan, ¿no? Permite eso la proyección de los chicos y que se pueda hablar y decir, reflexionar sobre eso. Permite en historias de este tipo o en narrativas de este tipo que se abren a el hacer juntos, el crear juntos la continuidad de la historia, permite que entren en juego trabajos o haceres del orden de lo cognitivo-lingüístico, como dije al principio, por eso lo introduje. Y a su vez, el utilizar narrativas que permitan el aporte y la co-creación con los chicos, permite que también eso pueda salirse la historia del libro en sí y trascender en un proyecto grupal. Sobre esto estaremos también trabajando en el taller del día jueves. Bueno, gente linda, hasta aquí he llegado con este episodio número 3 de Didáctica a la Carta, temporada número 4, titulado Recursos lúdicos que promueven el aprendizaje grupal. Episodio que es la introducción del taller 3 del ciclo de acompañamiento docente que estaremos realizando el jueves 18 de agosto a las 5:30 de la tarde. Quiero mandarle un saludo muy grande a Mariela Villalba, que el martes pasado, que no hice didáctica a la carta porque estábamos en una semana de intervalo con los talleres, se tomó el hermoso, o tuvo el hermoso gesto de escribirme un WhatsApp y preguntarme si ese día no iba a haber un episodio de didáctica a la carta. Primera vez que cuando empieza una temporada no transmito consecutivamente y la verdad que fue un gran aliciente, Mariela, para esto que estoy haciendo de todo corazón para ustedes y para mí, que es hacer mi aporte a la didáctica de la educación inicial y la educación primaria. Y también quiero mandar un saludo a Marisol, docente de Santiago del Estero, con quien me encontré en una heladería en este fin de semana largo que anduve por ahí de vacaciones. Señoras y señores, les pido que dejen sus comentarios, sus inquietudes, sus saludos y que se inscriban si tienen ganas al taller que va a estar muy bueno. Me despido y muchas gracias.